no lo hagas. Esa mujer seguramente solo traerá problemas. Jack miró hacia la habitación contigua, donde dormía su hija, y después asintió lentamente. Puedes pasar la noche en el sofá. A la mañana siguiente, al despertar, encontró el apartamento vacío. La joven se había marchado. Poco después sonó su teléfono y una voz desconocida dijo: Señor Rowan, le llamo desde la oficina del gobernador. Jack Rowan tenía 40 años, aunque algunos días sentía que cargaba con el peso de 80. Trabajaba durante el turno nocturno en una fábrica textil, 10 horas de pie, rodeado por el estruendo de las máquinas y respirando polvo noche tras noche. Sin embargo, jamás se quejaba. Porque al volver a casa siempre lo esperaba a ella, su hija de 10 años y la persona más importante de su vida. 3 años atrás, su esposa había muerto en un accidente de tráfico. En un instante estaba a su lado y, al siguiente, ya no existía. Así de cruel y repentino había sido todo. El seguro apenas alcanzó para cubrir los gastos del funeral. A Jack solo le quedaron un pequeño apartamento, un corazón destrozado y una niña que lloraba todas las noches antes de quedarse dormida. Pero frente a la tumba de su esposa, mientras sostenía la diminuta mano de ella, hizo una promesa. Saldremos adelante. Te lo prometo. Y desde entonces trabajó y siguió trabajando. Los vecinos lo conocían bien. Algunos lo admiraban. La mayoría sentía lástima por él y otros pensaban que era demasiado ingenuo. Jack confía demasiado en la gente, decían. Sería capaz de entregar su último dólar a un desconocido. Y tenían razón. Jack creía en las segundas oportunidades. Estaba convencido de que todas las personas merecían recibir bondad, incluso cuando el resto del mundo opinaba lo contrario. En la pared de su pequeña sala colgaba un antiguo reloj que había pertenecido a su esposa. Ya no marcaba correctamente la hora, pero seguía funcionando. Seguía intentándolo. Cada día, aquel reloj parecía recordarle el mismo mensaje. Continúa avanzando. Continúa esforzándote. Durante una noche lluviosa, Jack acababa de regresar de la fábrica. Ella ya dormía. Él se encontraba sentado en el sofá, agotado, mirando hacia la nada, cuando escuchó que alguien llamaba a la puerta. Al abrirla encontró a una joven aterrorizada. Llevaba la ropa rasgada, tenía moretones en los brazos y cargaba únicamente una pequeña mochila. Por favor, suplicó. No causaré problemas. Solo necesito un lugar donde pasar esta noche. En ese momento, la señora Chen, su vecina, apareció en la entrada de su propio apartamento. Jack, no seas estúpido. Tienes una niña dentro de casa. Él observó detenidamente a la joven. No se limitó a mirarla por encima. Vio el verdadero miedo reflejado en sus ojos, además de una profunda desesperación. Entonces pensó en su esposa. ¿Qué habría hecho ella? Jack se apartó de la puerta. Entra. La joven se llamaba Sophie. Apenas hablaba y Jack tampoco la interrogó. Le preparó una taza de té caliente, encontró una manta limpia y le acomodó un lugar en el sofá. El baño está al final del pasillo, le explicó con suavidad. En la cocina hay pan por si tienes hambre. Yo estaré en la habitación de al lado, por si necesitas algo. Sophie lo miró como si no pudiera creer lo que estaba ocurriendo. ¿Por qué me ayuda? Preguntó en voz baja. Jack dirigió la mirada hacia el viejo reloj de su esposa, que seguía marcando los segundos en la pared. Porque alguien me dijo una vez que ningún acto de bondad se desperdicia, incluso cuando parece que sí. Luego fue a comprobar que ella estuviera bien. La niña dormía tranquilamente. Jack le besó la frente y después se sentó en un sillón junto a la puerta de su dormitorio. Lo hizo por precaución, para vigilar y proteger.
No porque desconfiara de Sophie, sino porque así actúan los padres. Sophie permaneció recostada en el sofá, envuelta en la manta. Por primera vez en 3 días se sentía segura. Observó el viejo reloj de la pared y escuchó su constante tic-tac en medio del silencio del apartamento. Después comenzó a llorar sin hacer ruido, para que nadie pudiera escucharla. A la mañana siguiente todo cambiaría. Pero durante aquella noche, dentro de aquel pequeño apartamento, 2 personas rotas recuperaron algo que creían perdido para siempre. La esperanza. Jack despertó a las 6 de la mañana. El apartamento estaba en silencio. Demasiado silencio. Salió a la sala y comprobó que la manta estaba cuidadosamente doblada. La taza había sido lavada y colocada en el fregadero. Sophie se había marchado. Sobre la mesa de centro había una pequeña nota escrita a mano. Contenía únicamente 5 palabras. Muy pronto recibirá una llamada. Jack la contempló sin comprender nada. Entonces escuchó que ella comenzaba a moverse en su habitación. «Papá», lo llamó. «Estoy aquí, cariño». Preparó el desayuno, ayudó a ella a alistarse para la escuela e intentó dejar atrás lo ocurrido durante aquella extraña noche. Pero la señora Chen no lo olvidó. Al mediodía, todos los habitantes del edificio sabían que Jack había permitido que una mujer desconocida durmiera en su apartamento mientras su hija estaba dentro. Aquella misma tarde, la señora Chen llamó a su puerta. Detrás de ella se encontraban otros 3 vecinos. «Jack, tenemos que hablar», dijo con un tono poco amistoso. «¿Sobre qué?» «Metiste a una desconocida en tu casa, donde también estaba ella». «¿Has perdido la cabeza?» Jack suspiró. Necesitaba ayuda. «Eso es todo». «¿Eso es todo?» Intervino el señor Rodríguez, quien vivía en el piso inferior. «Jack, estamos preocupados por la seguridad de tu hija. Lo que hiciste fue irresponsable». «Ella es solo una niña», añadió la señora Chen. «¿Qué habría ocurrido si esa mujer hubiera sido peligrosa? ¿Y si te hubiera robado? ¿O algo peor?» «No hizo nada de eso», respondió Jack con calma. Los vecinos negaron con la cabeza, decepcionados y molestos. Lo peor sucedió 2 días después. Una mujer vestida con traje formal llamó a la puerta y le mostró una identificación. «Señor Rowan, soy Linda Foster, del Servicio de Protección Infantil. Hemos recibido una denuncia». El corazón de Jack pareció detenerse. ¿Una denuncia? Relacionada con las condiciones de seguridad de su hogar. ¿Puedo pasar? La mujer recorrió el apartamento, inspeccionó la habitación de ella, formuló varias preguntas y tomó notas en una libreta. «Señor Rowan, nos han informado de que recientemente permitió que una mujer no identificada pasara la noche en su casa. ¿Es cierto?» «Ayudé a una persona que lo necesitaba». Eso fue todo. ¿Mientras su hija menor de edad se encontraba presente? Ella estuvo segura en todo momento. Yo permanecí vigilando. La señorita Foster cerró su libreta. «Señor Rowan, no estoy aquí para juzgar su carácter, pero debe comprender que la situación no se ve bien. De hecho, se ve muy mal. ¿Ayudar a alguien se considera algo malo? Dar alojamiento a una desconocida sin saber quién es, mientras tiene a una niña bajo su cuidado, sí representa un motivo de preocupación». La mujer se marchó después de entregarle una advertencia y comunicarle que el expediente permanecería abierto durante 30 días. Jack se sentó en el sofá y se cubrió el rostro con las manos. Cuando ella regresó de la escuela, se subió a sus rodillas. «Papá, ¿por qué todos están enfadados contigo?» «Porque hice algo que ellos consideran incorrecto». «¿Y de verdad estuvo mal?» Jack contempló a su hija, aquella hermosa niña que significaba el mundo entero para él. «No,
cariño. No estuvo mal. Entonces, ¿por qué están enojados? Porque a veces las personas sienten miedo cuando alguien decide hacer lo correcto. Aquella noche Jack no logró dormir. No dejaba de pensar en Sophie y en el misterioso mensaje que había dejado. Muy pronto recibirá una llamada. ¿Qué significaba? Pasaron 3 días sin que ocurriera nada. Los vecinos comenzaron a evitarlo. La señora Chen dejó incluso de saludarlo. En la fábrica también se escuchaban rumores. ¿Supiste lo de Jack? Metió a una mujer cualquiera en su apartamento mientras su hija estaba allí. Por primera vez, Jack comenzó a preguntarse si realmente había actuado como un ingenuo. Quizá todos tenían razón. Entonces, el jueves por la mañana, sonó su teléfono. El número no era local. Estuvo a punto de no responder, pero finalmente aceptó la llamada. Diga. Señor Rowan. Mi nombre es Catherine Mills. Le llamo desde la oficina del gobernador. Jack se quedó inmóvil. Perdone, ¿desde dónde? Desde la oficina del gobernador. Nos gustaría concertar una reunión con usted mañana, si le resulta posible. ¿Se trata de alguna broma? No, señor. La señorita Sophie Carter lo ha recomendado para ocupar un puesto dentro de nuestro nuevo programa estatal de vivienda. Ha hablado de usted en términos muy positivos. Jack sintió que la habitación daba vueltas a su alrededor. ¿Sophie Carter? Sí, señor. La hija del gobernador. Según tengo entendido, ustedes se conocieron la semana pasada. Jack se sentó pesadamente. No entiendo nada. Todo le será explicado durante la reunión, señor Rowan. ¿Podemos esperarlo mañana a las 10 de la mañana? Cuando terminó la llamada, Jack permaneció mirando la pared. Sophie, la joven que había dormido en su sofá, era la hija del gobernador. Aquella noche no pudo comer ni pensar con claridad. A la mañana siguiente se puso su único traje. Era el mismo que había utilizado durante el funeral de su esposa y en varias entrevistas de trabajo. Tomó el autobús hasta el centro de la ciudad y llegó al edificio de la administración estatal. Los agentes de seguridad revisaron sus documentos y lo acompañaron hasta el 15º piso. En una sala de conferencias con grandes ventanales que dominaban toda la ciudad estaba sentada Sophie. Sin embargo, ya no parecía la joven asustada y empapada de aquella noche. Vestía un elegante traje azul oscuro. Llevaba el cabello perfectamente arreglado y transmitía seguridad y fortaleza. Al verlo entrar, se levantó y sonrió. Hola, Jack. Él no sabía qué decir. No entiendo lo que está ocurriendo, logró pronunciar finalmente. Sophie señaló una silla. Siéntese, por favor. Permítame explicárselo todo. Jack tomó asiento. Le temblaban las manos. Aquella noche, comenzó Sophie, estaba huyendo de un hombre que me había atacado durante un evento benéfico. Estaba aterrorizada y completamente desorientada. Antes de llegar a su casa llamé a 7 puertas. Todas se cerraron delante de mí. Lo miró con expresión seria. Usted fue la única persona que me dejó entrar. El único que no comenzó a interrogarme, que no me juzgó y que simplemente decidió ayudarme. Cualquiera habría hecho lo mismo, respondió Jack. Sophie negó con la cabeza. No, Jack. No cualquiera lo habría hecho. Precisamente ese es el problema. Deslizó una carpeta sobre la mesa. Esta es una oferta laboral para dirigir las operaciones técnicas de nuestro nuevo programa estatal de vivienda. Necesitamos personas como usted, personas que todavía creen que vale la pena ayudar a los demás. Jack miró la carpeta sin ser capaz de moverse. ¿Por qué yo? Sophie sonrió. Porque cuando llamé a todas aquellas puertas,
Todos la cerraron. Excepto usted. Con manos temblorosas, Jack abrió la carpeta. Dentro encontró una propuesta oficial de empleo. Gerente de operaciones técnicas del Programa Estatal de Vivienda. Salario anual, $75,000. Era más del doble de lo que ganaba en la fábrica. Levantó la mirada. Sophie, no lo entiendo. Solo soy un trabajador de fábrica. No tengo la preparación necesaria para ocupar un puesto como este. Ella permaneció sentada frente a él. Posee la cualidad más importante. Sabe lo que significa no tener casi nada y, aún así, decidir compartir lo poco que posee. Sophie sacó su teléfono y le mostró una fotografía. La imagen había sido tomada durante el evento benéfico de aquella noche. Sophie aparecía con un hermoso vestido y un maquillaje impecable, posando junto a un hombre mayor que vestía un costoso traje. Este es el senador estatal Marcus Webb, explicó. Fue amigo de nuestra familia durante muchos años. O al menos eso creíamos. Su voz se hizo más baja. Aquella noche me acorraló en un pasillo apartado. Intentó obligarme a hacer algo contra mi voluntad. Cuando me resistí, amenazó con destruir la carrera política de mi padre si se lo contaba a alguien. Jack sintió que la ira crecía en su interior. ¿Se lo contó a su padre? No en ese momento. Entré en pánico. Corrí, tomé mi bolso y escapé. No sabía a dónde ir. Tampoco podía regresar a casa porque la prensa vigila nuestra residencia constantemente. No quise llamar a la policía porque Webb tiene contactos en todas partes. Miró sus propias manos. Estaba aterrorizada, completamente sola, y nadie quería ayudarme. Jack comprendió. 7 puertas. 7 puertas, repitió Sophie. Llamé, supliqué y pedí ayuda. Una mujer dijo que no quería problemas. Un hombre amenazó con llamar a la policía. Una pareja se rió de mí y me aconsejó buscar un refugio. Sostuvo la mirada de Jack. Y entonces llegué a su puerta. Jack recordó claramente el miedo que había visto en sus ojos. Usted no me preguntó quién era, continuó Sophie. No quiso saber lo que había sucedido. No me juzgó. Simplemente me ofreció té, una manta y un lugar seguro. Además, permaneció despierto toda la noche para protegerme. Lo vi sentado en aquel sillón junto a la puerta del dormitorio. Tengo una hija, respondió Jack. No podía dejarla desprotegida. Sophie sonrió. Eso fue exactamente lo que le dije a mi padre cuando regresé a casa a la mañana siguiente y le conté toda la verdad. Le dije que había conocido a un hombre que me recordó que todavía existen personas buenas. Se levantó y se acercó al ventanal. Mi padre se enfureció. No con usted, sino consigo mismo, con el sistema y con una sociedad en la que alguien puede estar completamente desesperado sin que nadie se atreva a ayudarlo. ¿Qué ocurrió con el senador Webb? Preguntó Jack. Está siendo investigado. Varias mujeres más han presentado declaraciones contra él. Pero no estamos aquí únicamente por eso. Sophie se volvió hacia él. Estamos aquí porque usted inspiró algo mucho más grande. En ese momento entró otro hombre en la sala. Era mayor, vestía un traje gris y su presencia transmitía autoridad. Señor Rowan, dijo Sophie, le presento a mi padre, el gobernador James Carter. Jack se levantó tan rápidamente que casi derribó la silla. El gobernador extendió la mano. Por favor, siéntese. No necesitamos formalidades. Se estrecharon la mano. El apretón del gobernador era firme y sincero. Señor Rowan, mi hija me contó lo que hizo por ella, y su historia me obligó a reconocer algo importante. Contamos con programas para personas sin hogar, refugios, leyes y políticas públicas.
pero nos falta humanidad. Se sentó junto a Sophie. Las personas tienen miedo de ayudarse entre sí. Temen sufrir demandas, enfrentarse al peligro o ser juzgadas. Debido a ese miedo hemos perdido algo esencial. Jack escuchaba, tratando todavía de comprender lo que estaba ocurriendo. Este programa de vivienda no se limitará a construir edificios, continuó el gobernador. Su objetivo será recuperar la confianza y crear comunidades donde las personas vuelvan a ayudarse, donde la bondad deje de considerarse una debilidad o una estupidez. Sophie añadió: queremos que usted dirija el área técnica, inspecciones, normas de seguridad y control de calidad. Necesitamos asegurarnos de que las viviendas sean realmente dignas y habitables, no simples casillas marcadas en un formulario oficial. ¿Pero por qué yo?, preguntó Jack nuevamente. No soy nadie especial. Solo soy un hombre que permitió que una persona durmiera en su sofá. El gobernador se inclinó hacia él. Precisamente por eso debe ser usted. Porque comprende cómo viven las personas comunes. Sabe lo que necesitan, no desde la perspectiva de un político o de un burócrata, sino desde su propia experiencia. Jack pensó en su apartamento, en el grifo que goteaba y que no podía pagar para reparar, en la calefacción que funcionaba a medias y en el moho que crecía en una esquina del baño. Sé lo que necesitan, respondió lentamente, porque yo también lo necesito. Exactamente, dijo Sophie. Y eso lo convierte en el candidato perfecto. Durante unos segundos reinó el silencio. Entonces Jack formuló la pregunta que más miedo le daba hacer. ¿Qué ocurrirá con el servicio de protección infantil? Abrieron un expediente contra mí porque la ayudé. Sophie y su padre intercambiaron una mirada. El expediente ha sido cerrado, respondió el gobernador. Además, recibirá una disculpa oficial del departamento y una carta de agradecimiento de mi oficina. Jack sintió cómo se liberaba la tensión que había soportado durante los últimos días. ¿Y los vecinos?, preguntó en voz baja. Sophie sonrió. A ellos les espera una semana muy interesante. Al día siguiente la historia se hizo pública. Todos los canales de televisión, periódicos y portales digitales difundieron la misma noticia. La hija del gobernador fue salvada gracias a la bondad de un padre soltero. 7 hogares le dieron la espalda. Un solo hombre abrió la puerta. Jack Rowan, el verdadero rostro de la compasión. El teléfono de Jack no dejó de sonar. Recibió llamadas, mensajes, cartas y solicitudes de entrevistas. Ignoró la mayoría y acudió a trabajar como cualquier otro día. Pero cuando entró en la fábrica, todos se detuvieron y lo miraron. Su supervisor se acercó, visiblemente incómodo. Jack, no sé qué decir. Yo tampoco sabía qué decir aquella noche, respondió. Ese era precisamente el punto. Al regresar a casa, encontró reporteros esperando frente al edificio. Había cámaras, micrófonos y potentes reflectores. Se abrió paso sin responder preguntas y entró en el vestíbulo. La señora Chen lo esperaba en el pasillo. Tenía el rostro rojo de vergüenza. Jack, necesito pedirte perdón. Me equivoqué. Dije cosas terribles sobre ti. Él contempló a la mujer que lo había denunciado ante Protección Infantil y que había puesto a todos los vecinos en su contra. No pasa nada. Usted tuvo miedo. La gente hace muchas cosas cuando está asustada. Pero casi hago que te quitaran a tu hija. Casi, la interrumpió Jack. Pero no ocurrió. Y ahora sabe que, algunas veces, aquello que más miedo produce puede ser precisamente la decisión correcta. Entró en el apartamento y cerró la puerta. Ella corrió hacia él. Papá, saliste en la televisión. Todos en la escuela te vieron. Jack la levantó y la abrazó con fuerza. ¿Estamos en problemas?
preguntó la niña. No, cariño. Los problemas se terminaron. Aquella noche Jack se sentó en el mismo sofá en el que había dormido Sophie, el lugar donde todo había comenzado. Su teléfono vibró. Era un mensaje de ella. Mañana habrá una conferencia de prensa en la residencia del gobernador. Preséntese a las 10. Lleve su traje. Va a cambiarlo todo. Jack miró el antiguo reloj de su esposa. Seguía funcionando. Seguía esforzándose. Pensó en lo que ella habría dicho si aún estuviera a su lado. Seguramente habría repetido la frase que siempre utilizaba. Haz lo correcto, incluso cuando resulte difícil. Jack cerró los ojos. Al día siguiente todo cambiaría. Pero aquella noche todavía era simplemente Jack, un padre, un trabajador y un hombre que había decidido abrir una puerta. Y eso había sido suficiente. La conferencia de prensa fue diferente a cualquier experiencia que Jack hubiera vivido. Había cámaras por todas partes. Cientos de periodistas llenaban el salón y el ambiente vibraba de expectación. Sophie permanecía detrás del atril. Parecía profesional y segura, aunque sus emociones seguían siendo visibles. Miró a Jack, que esperaba en un rincón, y le dedicó una sonrisa sincera. Hace 3 semanas fui atacada, comenzó. La sala quedó completamente en silencio. Escapé aterrorizada y, durante aquella noche, comprendí algo. Descubrí que el miedo nos ha convertido en personas crueles. Hizo una pausa para permitir que todos asimilaran sus palabras. Llamé a 7 puertas. 7 oportunidades para que alguien hiciera lo correcto. Y 7 veces me rechazaron. Una periodista levantó la mano. ¿Dónde encontró finalmente ayuda? Sophie señaló a Jack. Por favor, acérquese. Él caminó hasta el atril con las piernas temblorosas. Los flashes de las cámaras parecían relámpagos. Este es Jack Rowan, declaró Sophie. Padre soltero, trabajador de fábrica y un hombre que tenía todas las razones para cerrarme la puerta. Sin embargo, no lo hizo. Se volvió hacia él. Me ofreció té, una manta y seguridad. No me pidió nada a cambio. Tampoco esperaba recibir una recompensa. Me ayudó únicamente porque estaba convencido de que era lo correcto. Los periodistas comenzaron a lanzar preguntas, pero Sophie levantó una mano para pedir silencio. Gracias a Jack estamos poniendo en marcha la iniciativa Rowan, un programa estatal destinado a ofrecer vivienda, apoyo y dignidad a quienes más lo necesitan. Jack dirigirá las operaciones técnicas. Otro periodista gritó. ¿Qué opina de los vecinos que lo denunciaron ante el Servicio de Protección Infantil y lo acusaron de ser irresponsable? La expresión de Sophie se volvió seria. Esos vecinos representan exactamente la razón por la que necesitamos este programa. Hemos creado una sociedad en la que la bondad despierta sospechas y en la que ayudar a otra persona puede hacer que te consideren culpable. Después de la conferencia, la señora Chen llamó a Jack. Vi las noticias. No sé qué decir. No tiene que decir nada. Sí, tengo que hacerlo. Me equivoqué. Te juzgué y convertí tu vida en un infierno, aunque tú habías hecho lo correcto desde el principio. Aquella misma tarde, el señor Rodríguez apareció ante su puerta con una botella de vino. Perdóname, Jack. Debí confiar en ti. Uno tras otro, los vecinos que lo habían condenado comenzaron a visitarlo para disculparse. Algunos llevaron comida. Otros entregaron regalos para ella. Algunos simplemente quisieron estrecharle la mano. Jack aceptó cada disculpa, porque así era él. Linda Foster, la empleada del Servicio de Protección Infantil, también le envió una carta oficial en la que se disculpaba y expresaba su admiración por su integridad. En la fábrica, sus compañeros organizaron una pequeña celebración.
Por Jack. Gritaban. Por el hombre que realmente hizo algo bueno. Su supervisor lo llevó aparte. Me enteré de tu nuevo trabajo. Estamos perdiendo a un buen empleado, pero me siento orgulloso de ti. Gracias, respondió Jack. Gracias por todo. El viernes, durante su último día en la fábrica, Jack completó su turno final. 10 horas de pie. El estruendo de las máquinas. El polvo en sus pulmones. Sin embargo, esta vez todo se sentía diferente, porque sabía que aquella etapa terminaba. Se acababa la lucha constante, el agotamiento y la vida al borde de la supervivencia. Cuando terminó su turno salió al exterior justo al amanecer. El sol se elevaba sobre el horizonte, pintando el cielo de tonos anaranjados y dorados. Ella lo esperaba en casa. Sophie le había enviado fotografías de su nueva oficina. Su propia oficina, desde la que ayudaría a construir algo verdaderamente importante. Durante aquel fin de semana Sophie fue a visitarlos. Llevó comida china para compartir y un regalo para ella. Era un telescopio. Para que observes las estrellas y aprendas a soñar en grande, le dijo. Ella la abrazó. ¿Ahora eres amiga de mi papá? Sophie miró a Jack. Sí. Creo que lo soy. Cenaron juntos, rieron y compartieron historias. Todo se sintió natural, casi como si fueran una familia. Por primera vez en 3 años, el apartamento de Jack dejó de parecer vacío. Volvió a sentirse como un hogar. Un año después, Jack permanecía frente a un edificio completamente nuevo. Tenía 5 plantas y un diseño limpio, moderno y hermoso. Sobre la entrada podía leerse. Casa Roban. Porque la bondad no necesita comprobar los antecedentes de una persona. Detrás de él se había reunido una gran multitud, periodistas, políticos, representantes de organizaciones comunitarias y las familias que vivirían allí. Sophie se encontraba detrás del atril. Hace un año, mi padre y yo permanecimos junto a Jack Rowan y prometimos crear un cambio. Hoy estamos cumpliendo esa promesa. Señaló el edificio. Casa Rowan es el primero de 15 centros que abrirán sus puertas en todo el estado. Cada uno ofrecerá vivienda segura, formación profesional, apoyo psicológico y las herramientas necesarias para que las personas reconstruyan sus vidas. La multitud aplaudió. Pero este edificio representa algo todavía más importante, continuó Sophie. Representa la idea de que una sola persona puede transformar el mundo. Un único acto de bondad puede cambiarlo todo. Miró a Jack. Acérquese y diga unas palabras. Él se colocó frente al micrófono. Tenía las palmas de las manos húmedas. Hace un año yo solo intentaba sobrevivir, comenzó. Trabajaba durante las noches, criaba solo a mi hija y apenas conseguía mantenernos a flote. Hizo una pausa y contempló los rostros de la multitud. Entonces, durante una noche lluviosa, alguien llamó a mi puerta. En ese momento tuve que tomar una decisión. Todos dijeron que mi elección había sido ingenua, peligrosa e irresponsable. Sonrió ligeramente. Y tenían razón en preocuparse. Yo tenía una hija a la que debía proteger. Pero también creía que todas las personas merecen una oportunidad y que la bondad realmente importa. Ella permanecía a su lado, sosteniéndole la mano. Ya tenía 11 años. Había crecido y se sentía orgullosa de su padre. Este edificio no lleva mi nombre porque yo sea una persona especial, continuó Jack. Se llama Casa Rowan porque representa lo que puede ocurrir cuando personas comunes realizan acciones extraordinarias, cuando elegimos la compasión en lugar del miedo. Sophie se adelantó y cortó la cinta inaugural. La multitud estalló en aplausos. Dentro del edificio, las familias comenzaron a instalarse en sus nuevos hogares.
Jack recorrió los pasillos e inspeccionó cada detalle. En uno de los apartamentos, una joven madre desempacaba cajas mientras sus hijos jugaban. Al ver a Jack, se detuvo. Gracias, dijo simplemente. Usted no sabe lo que esto significa para nosotros. Pero él sí lo sabía. Porque había vivido exactamente la misma desesperación. Al caer la tarde, Jack se sentó en un banco frente a casa Rowan. Ella se acomodó junto a él y Sophie se unió poco después. Lo lograste, dijo Sophie en voz baja. Cambiaste todo. Jack observó a su hija, el edificio y la nueva vida que había construido a partir de una sola decisión. No, respondió. Lo conseguimos entre todos. Una persona puede abrir una puerta, pero se necesita a toda una comunidad para construir un hogar. Ella apoyó la cabeza contra su hombro. Papá, todo va a estar bien. Él le besó la parte superior de la cabeza. Sí, cariño. Todo estará mucho mejor que bien. En su nuevo apartamento, más amplio y acogedor que el anterior, el antiguo reloj de su esposa continuaba colgado en la pared. Seguía haciendo tic-tac. Seguía transmitiendo el mismo mensaje. Continúa avanzando. Continúa esforzándote. Continúa creyendo. Porque ningún acto de bondad se desperdicia. Aquella noche pensé que había salvado a una desconocida.